Buenas tardes, un gusto su presencia y bueno, este Quick Training se llama Dashboard de Escenarios y conjuntamente con mi compañera Ida, pues les haremos una presentación tratando de que sea una guía y un apoyo para cuando ustedes ya estén trabajando esta herramienta, que sin duda será de gran valor para el dueño y su equipo directivo en todo lo que es el programa. ¿Qué es lo que busca la presentación de el programa de esta herramienta? Bueno, pues el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que pues ustedes puedan realmente primero entender y saber qué es una planeación de escenarios y posteriormente que puedan llevar a cabo una serie de ejercicios que forman parte de nuestro programa, en donde lo que vamos a lograr es que ustedes pues puedan llegar a tener tanto la experiencia como la pericia para poder obviamente planear por escenarios. Entonces, pues aquí como ustedes lo pueden ver, un primer acercamiento es que precisamente la planeación por escenarios forma parte de la planeación estratégica que tiene una empresa y su origen, pues precisamente surge con toda la inteligencia militar y con todo lo que en su momento, imaginemos esos entornos de incertidumbre, ¿no? Que había en estas épocas de guerra, que había en su momento y que de alguna manera, pues se fueron generando, ¿no? Ejercicios y obviamente formas de pensar en las que se fuera planeando qué situaciones se iban a presentar, claro, en casos críticos, obviamente, de guerra, pero que de alguna manera ayudaran a los ejércitos y a los tomadores de decisiones a planear hacia adelante, ¿no? Obviamente, pues nosotros estaríamos hablando de una planeación a largo plazo, aunque realmente, pues el tema de los diferentes escenarios de tiempo, pues se pueden ir ajustando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y precisamente como objetivo, ¿no? Es que se guíe adecuadamente la toma de decisiones en las empresas. Es decir, que el dueño, el director y su equipo, pues precisamente tengan los elementos para poder tomar cada vez mejores decisiones. Y por ello, pues sin duda, actualmente, como creo que todos estamos sensibilizados, pues siempre hay entornos de incertidumbre, más en tema de negocio, ¿no? En cualquier actividad de negocios, independientemente de la industria o el sector, pues definitivamente hay un entorno de incertidumbre, ¿no? Por diferentes factores, bueno, tanto externos, también los hay internos, y precisamente por ello consideramos como un elemento importante en todo nuestro programa y en la metodología que ofrecemos a los empresarios, pues el que puedan ejercitar, ¿no? Todo este tipo de estrategias enfocadas a cómo poder transitar en medio de la incertidumbre y en conjunto con su equipo estratégico, que bueno, sin duda es algo que ustedes ya habrán visto, pues se puede lograr, ¿no? Y se puede lograr cada vez con una mayor asertividad. ¿Cuáles son los beneficios o el por qué queremos nosotros compartirles todo este conocimiento y al mismo tiempo que lo practiquen? Porque precisamente al momento en el que el empresario puede anticipar e influir el cambio, pues de alguna manera puede tomar mejores decisiones, ¿no? También, sin duda, bueno, pues como ustedes lo pueden ver en toda esta listado de algunos de los puntos que consideramos que agregan valor o que les darán beneficio, cada vez tomar decisiones más acertadas, al mismo tiempo entender que hay factores externos que de alguna manera están fuera del control de la empresa y que aun y cuando no se puedan prever con precisión, pero obviamente al ir identificando cuáles son y de alguna manera midiendo y conociendo cómo se pueden interpretar, pues esto va a permitir, ¿no? Que estos ejercicios de
prever o planear por escenarios, pues les sean benéficos, ¿no? Reducir los riesgos futuros, sin duda creo que todos los estamos viviendo, la actual época de esta crisis de salud, que bueno, pues obviamente ha impactado, ¿no? En todo el tema del ámbito en los negocios. También mejorar la percepción de futuro, independientemente de que pues llevamos ya transitando, ¿no? Prácticamente más de un año en todo este tema de crisis por pandemia. Bueno, pues todavía hay situaciones imprevistas, entonces este tipo de ejercicios pues precisamente ayuda a que cada vez el empresario y su equipo tomador de decisiones pues precisamente tengan una percepción más clara, ¿no? Sin duda, reducir la incertidumbre, como decíamos, es algo permanente y es algo que no se puede eliminar, pero que de alguna manera, pues sí se puede llevar a cabo de manera preventiva y correctiva. Y al mismo tiempo, como uno de los puntos importantes, bueno, pues cuáles son los actores fundamentales, ¿no? Muchas veces, dentro de lo que sí está en el empresario y en la organización, pues es determinar, ¿no? Cuáles son esos actores clave o qué áreas específicas de la empresa es en donde se deben de tomar las decisiones cada vez más acertadas para que, pues precisamente los nuevos proyectos o el transitar el día a día de la operación de las empresas, pues se pueda llevar a cabo de la mejor forma, ¿no? Entonces, creo que este contexto y estos puntos acerca de los beneficios, pues sin duda nos pueden dar una mayor claridad, ¿no? En este tema del por qué forma parte de nuestro programa y por qué obviamente queremos que ustedes tengan un buen contexto, un buen entendimiento y que al mismo tiempo la ejerciten, ¿no? Que ese va a ser uno de los puntos clave. Dentro de todo este proceso, bueno, yo les voy a hablar en términos de lo que es una planeación por escenarios general, pues cuáles son estos elementos clave, ¿no? Que debe de incluir y que debe de tener para que siguiendo cada uno de estos pasos, pues precisamente se sigue esta metodología de una manera ordenada y que finalmente cada que se repita, pues se tenga más asertividad, como les comentaba. El primer punto, bueno, pues es el diseño, ¿no? De cuál va a ser la estructura dentro de sus organizaciones que precisamente les va a permitir llevar a cabo este trabajo, pues de una manera prácticamente constante, ¿no? Dada la situación actual y que después, bueno, pues se va a hacer un hábito empresarial en sus equipos el llevar a cabo esta planeación. La parte del diseño, bueno, sin duda, como ustedes ya lo habrán visto con el anterior Quick Training, el primer paso que su organización debe de dar, pues es precisamente el tener un equipo estratégico, ¿no? Que de alguna manera entendamos como parte de esta planeación estratégica y que como uno de sus componentes importantes es la planeación por escenarios. Este equipo, bueno, pues obviamente ustedes no vamos a hablar del tema porque ya lo vieron con todo el detalle, pero pues precisamente está integrado por colaboradores de su organización que tienen un rol de poder identificar y captar la información clave de los diferentes escenarios que se presentan y que ustedes de alguna manera van a prever para que puedan interpretar o saber la interrelación que hay entre estos factores clave del entorno. Entonces, con este primer paso, ¿no? De una estructura de cómo ustedes deben armar este equipo, ¿no? De escenarios, el siguiente paso, bueno, pues ya es como tal, ¿no? Llevarlo a la práctica, establecer un orden de prioridades, ¿no? Entre los factores clave, ustedes van a poder darse cuenta cuáles son esos factores, tanto internos como externos, trazar obviamente las probabilidades que, pues precisamente como su nombre lo dice, es estos escenarios, ¿no? Cómo es la manera, digamos, probada, porque aquí de lo que se trata es que también todo el contenido y todo lo que nosotros compartimos a las organizaciones, pues es obviamente lo que se ha podido probar durante muchos años
y que de todas maneras, pues obviamente tiene una posibilidad de mejora, ¿no? Como todo lo que pues obviamente se estudia y se ejercita, pues se puede mejorar y que de alguna manera el que ustedes también tengan en este contexto que a la hora que tomen decisiones, que es el tercer paso, pues estas decisiones estén basadas precisamente en poder analizar e interpretar estos escenarios, ¿no? Y de alguna manera, pues todo lo que ustedes van a tener que hacer con sus equipos para ir caminando, ir midiendo, ir darse cuenta bajo cada uno de estos escenarios, pues las decisiones que van tomando. Y aquí, pues obviamente parte importante de todo este proceso, ¿no? De todos estos pasos es que ya que los lleven a cabo, pues sea obviamente un ejercicio periódico, tanto de ir actualizando la información que, como lo vamos a ver, va a contener estos escenarios, como al mismo tiempo el que cuando ustedes tomen decisiones que quizás no sean las más acertadas o se den cuenta que no era esa la o las decisiones, pues como se dice, ¿no? Equivocarse rápido para poder hacer los ajustes preventivos y correctivos cuando se corresponda y poder seguir adelante, ¿no? Porque pues dentro de este quehacer empresarial y directivo, pues lo importante es no tratar de eliminar, ¿no? La probabilidad de error, sino tratar de reducirla y saber cómo reaccionar en el menor tiempo, aprendiendo precisamente de los errores. Básicamente el enfoque que tiene nuestro programa es, como les decía, un enfoque pues en equipo, ¿no? Que sea un equipo, tanto obviamente nosotros como fundación, en donde precisamente trabajamos para que ustedes puedan tener este apoyo integral, tanto de consultor como pues de todo lo demás que ahora estaremos viendo, ¿no? El equipo de escenarios, bueno, pues posiblemente aquí sea el punto, como les decía, clave que corresponde a ustedes internamente, ¿no? Porque este equipo de escenarios, pues de alguna manera lo que va a hacer es que se puedan tomar decisiones basadas en escenarios, tanto de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y esto obviamente pues con las demás herramientas y el demás contenido que ustedes van a ver durante el programa, pues va a ser un componente que finalmente les va a permitir que todo este contexto de incertidumbre pues les afecte de la menor forma en todas las demás actividades y decisiones que ustedes ya empiecen a tomar e implementen obviamente con nuestra metodología y el acompañamiento sin duda del consultor. Aquí pues no, pues la parte novedosa es que nosotros diseñamos ya lo que le llamamos una herramienta que es el dashboard de planeación de escenarios. Esta herramienta, bueno, mi compañera Ida con todo detalle se los explicará y ustedes verán pues cómo es una herramienta realmente muy dinámica y que les va a permitir también de una manera amigable y ágil con el acompañamiento de cada uno de sus consultores, pues precisamente ya empezar a participar y empezar a manejar toda esta información para que puedan ver cuál es la manera en la que les va impactando en el día a día. El equipo de What One Team, bueno, pues obviamente es un soporte y acompañamiento, pues todos los expertos que inicia desde su consultor, nosotros que somos este equipo para acompañar a las empresas que forman parte del programa, y también hay una red de consultores expertos que sin duda, bueno, pues es un plus para algunas áreas específicas o algunas problemáticas muy puntuales en donde también van a poder tener la posibilidad de conocerlos y de acercarse a ellos y pedirles, bueno, pues obviamente recomendaciones. Y por último, esta información actualizada del webcast, bueno, ya lo irán conociendo, les estará llegando información, son algunos eventos en donde se habla de todo lo que son las tendencias y los impactos a nivel macroeconómico, de todo lo que normalmente afecta, pues el entorno de negocios en general. Y obviamente se habla tanto a nivel nacional como internacional, porque bueno, creo que hoy en día todos estamos más que
sensibilizados que hay factores externos pues que rebasan, ¿no?, el tema de nuestro propio país y que pues llegan a tener un impacto, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, pues con todo este soporte, ustedes los pasos que van a desarrollar es precisamente asignar estos responsables, o sea, este equipo de escenarios que, como ustedes ya lo pudieron entender, es dentro de su mismo equipo y su organización, o sea, las personas que tienen experiencia en las diferentes áreas clave, pues ustedes les van a asignar este rol para que formen parte de este equipo, ¿no? Sin duda, bueno, pues la herramienta es un facilitador porque van a poder de una manera ágil y rápida definir los indicadores clave, principalmente externos, aunque también internos, ¿no?, con su propia información que generan en sus organizaciones. También van a poder, obviamente, manejar, ¿no?, y jugar literalmente con tendencias actuales. Nosotros ya les vamos a dar unos límites por escenario que cuando ustedes vayan tomando cada vez más pericia en todo lo que va a ser su planeación por escenarios, bueno, pues van a poder modificar, ¿no? Y como les comentaba anteriormente, el que estén ustedes actualizando esta información y que lo vayan haciendo una actividad periódica, bueno, pues les va a permitir, ¿no?, analizar todas estas situaciones que hay en su entorno y sin duda tratar de que cada vez tomen mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues finalmente es parte importante. Ahora, dentro de toda esta información, pues lo que nosotros les queremos compartir es que finalmente es importante que entendamos cómo definir escenarios, ¿no? Porque más que el querer adivinar el futuro, es realmente entender que hay una serie de circunstancias externas y también internas, que muchas veces las internas pues no son tan visibles como las externas, bueno, pues por esta sobreinformación, ¿no?, que hoy en día tenemos como personas y que eso pues obviamente impacta en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, más que tratar de decirles que es la planeación por escenarios y definir los escenarios es adivinar el futuro, pues básicamente es transmitirles que es que ustedes se vayan entrenando para que tengan un mayor entendimiento de cómo va a ir evolucionando el día a día en sus organizaciones y cómo finalmente van a poder de alguna manera interpretar con base en estas variables que vamos a ver ahora más adelante, situaciones que se les pueden llegar a presentar. En algunos casos, bueno, obviamente serán situaciones positivas, ¿no? Porque como creo que muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no?, precisamente en las crisis es cuando se llegan a generar oportunidades que muchas veces se creen que pues hay una total falta de posibilidad de crecer o de tener empresas con mayor rentabilidad o con mayor crecimiento, pero esta herramienta precisamente que nosotros les vamos a ofrecer y todo este conocimiento en el entendido o bajo el concepto de planeación de escenarios, pues precisamente también les va a ayudar en eso, ¿no? En que ustedes, además de prever situaciones, por llamarlo así, negativas o que pueden generar factores adversos en sus organizaciones, bueno, también lo que queremos que ustedes entiendan es que les queremos abrir, obviamente, como bien dicen, esta visión empresarial de que pues también van a poder ustedes darse cuenta de oportunidades que les permitan pues crecer sus negocios, hacerlos más rentables y bueno, pues, como resultado final que ustedes lo han entendido en todo lo que ha sido la presentación de nuestros programas, que puedan crear mejores y mayores empleos. Como los componentes importantes, ahora sí ya entrando un poco más a detalle, pues al haber aquí una mezcla precisamente de variables y de indicadores, pues lo que nosotros queremos transmitirles es que primero es importante identificar cuáles son las variables que se van a medir. Aquí, pues sin duda, las variables estarían enfocadas en
dos temas específicos. Uno, los factores externos, ¿no? Que pues principalmente son todos estos índices macroeconómicos, información sobre sus industrias y bueno, pues todo este contexto adicional de cambios sociopolíticos, ¿no? Y más aún, pues cuando los países como el nuestro, pues estos tienen pesos específicos en diferentes épocas o en diferentes años, ¿no? Después de definir estas variables con base en estos factores externos, bueno, pues obviamente ustedes van a tener que ejercitarse en tener la información de sus áreas internas clave para que precisamente alimenten, ¿no? Todo lo que es esta planeación por escenarios. Y básicamente, pues nosotros vamos a hacer durante todo el programa, confirmándoles que, pues sin duda entendemos y sabemos que las 4 áreas claves de una empresa son la parte de ventas o comercial, la parte financiera, la parte de operaciones y bueno, sin duda la parte del recurso humano, ¿no? O la fuerza laboral. Entonces, precisamente ya con todos estos factores, ¿no? Tanto externos como internos, bueno, pues ustedes ya van a poder alimentar, ¿no? Esta herramienta que vamos a ver a continuación y que les va a permitir, ¿no? Entender a través de un reporte que se emite su situación actual y todavía más relevante y de mayor beneficio para ustedes, al ir obviamente ejercitándola continuamente, pues van a poder ir viendo los cambios, ¿no? Y en aquellos, como decíamos, donde haya que tomar acciones preventivas o correctivas, bueno, podrán hacerlo de manera ágil y de manera asertiva, y aquello en donde se den cuenta que pues ese escenario futuro se está dando a su favor, pues aprovecharlo, ¿no? O reforzar la o las actividades que estén llevando a cabo. Con estas variables, bueno, pues nosotros lo que les vamos a ayudar es que precisamente identificar de estos, cómo poder tomar estos valores probables, que pues obviamente pueden ser tanto del pasado, ¿no? O sea, todo lo histórico que una empresa por su operación continua ha desarrollado y al mismo tiempo cómo poder planear hacia futuro, ¿no? Y aquí, pues obviamente ustedes van a poder, ¿no? Con datos que nosotros les vamos a dar a través de dónde obtener esta información para poder anticiparse. Y también el tema de cómo poder definir rangos de valores. Es decir, dentro de cada variable, bueno, ustedes van a poder primero con ejercicios muy acompañados o muy guiados con nuestra herramienta, pero posteriormente asignar rangos de valores para que de alguna manera ustedes puedan ir desde aprendiendo cuando, bueno, no han tenido la oportunidad de llevar a cabo este tipo de ejercicios en sus organizaciones, o si ya los llevan a cabo, que sin duda habrá empresas que estén en nuestro programa que ya hayan tenido la experiencia y estén haciendo algún tipo de planeación de escenario dentro de su planeación estratégica, a validar o a confirmar y quizás tomar alguna recomendación de mejora, ¿no? Y como último punto, bueno, pues identificar las probabilidades de ocurrencia de cada rango, ¿no? O sea, dentro de cada rango de ocurrencia con respecto a información tanto externa como interna, pues también los vamos a ayudar para que ustedes puedan ir sensibilizando e ir aprendiendo cómo entender que para diferente rango, como pueden ser la inflación o como pueden ser otros factores en términos macroeconómicos, bueno, pues dentro de rangos que ustedes determinen, qué probabilidad de ocurrencia puede tener, ¿no? Y todo esto, pues obviamente, dentro del marco de nuestra herramienta. Y finalmente, bueno, ya como una parte que va a ser, digamos, el complemento o el cierre para que ustedes puedan ir ejercitándose, pues obviamente entender estos escenarios posibles, ¿no? Con base a estas variables, rangos a definir y probabilidades de ocurrencia que veíamos, bueno, pues ya con toda esa información y con todos estos elementos es identificar cuáles son estos escenarios, ¿no? Que normalmente, bueno, y como una práctica común y que se ha visto
¿qué es lo más recomendable? Es obviamente trabajar con 3 escenarios, ¿no? Con 3 escenarios que, pues, como nosotros lo ponemos en la presentación, es hablar de un escenario optimista, de un escenario probable o conservador, y bueno, sin duda escenarios pesimistas, ¿no? Precisamente porque entendemos que hoy en día, y pues con la experiencia actual que estamos viviendo, pues situaciones pesimistas son precisamente las que impactan a todas las empresas, pues por temas externos como pandemia y algún otro más que se pueda llegar a dar, ¿no? Y posteriormente con todo esto, bueno, pues ustedes ya van a poder saber bajo cada uno de estos escenarios cómo poder reaccionar, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ante situaciones de escenarios optimistas, pues sin duda ustedes van a tener también que reforzar o reaccionar de manera ágil, igualmente que si fuera un escenario pesimista, aunque en el otro extremo, y en un escenario probable donde sin duda ustedes estén, pues digamos, en este estado de alerta para que cuando vayan viendo con la práctica de obviamente este tipo de herramientas y esta actividad estratégica, pues que puedan llegar obviamente a reaccionar de la mejor forma. Aquí, bueno, pues obviamente le voy a dejar el micrófono a mi compañera Ida para que ya de una manera muy específica y de una manera clara y dinámica vayan conociendo y vayan viendo la herramienta. Muchas gracias, Juan, muy clara tu explicación, y básicamente es todo lo que esta parte es todo lo que comentaste, pues está basada en una herramienta que esa herramienta pues es la que nos provee aquí la fundación, la diseñó, y esa es mi parte que quiero compartirles. Es una herramienta muy valiosa en las organizaciones. Lo que pretende la fundación es que se queden con esas herramientas para que hagan uso y se quede ya como una competencia dentro de la empresa. Entonces, parte de lo que quiero hacer una breve introducción en esta herramienta es contar con, perdón, cómo está estructurada la herramienta. Básicamente tiene elementos que son muy importantes, que parte ya lo comentó Juan, que son indicadores base, sí, que parte de lo, como dice, lo que no se mide no se mejora. En este caso, el dashboard de escenarios nos ayuda a la toma de decisiones. Entonces, esta herramienta está diseñada con base a tener ese termómetro dentro de la empresa. Otra parte que tiene es la parte de escenarios, que precisamente es dentro de la metodología Wadhwani están sugeridos estos 3 escenarios, que es el optimista, ¿sí? El negativo, el optimista es más para condiciones normales, el negativo cuando ya son cosas adversas que están sucediendo, y también tenemos el escenario catastrófico. Entonces esta herramienta se mueve en esos 3. Ahorita que entremos a la herramienta lo vamos a ver. Otro que es muy importante también, las competencias con las que está desarrollado. Hablaba Juan de toda la parte de los factores externos, de indicadores macroeconómicos, por ejemplo, que es algo que está fuera del alcance o del control de la empresa. Entonces, esa parte de externos, de la parte externa, también se considera en la herramienta, y los factores internos, que están esas 4 dimensiones de la empresa, que también lo comentamos ya. A ver, un segundo. Okay. Bueno, en el siguiente paso, pues yo creo que sería muy bueno ya empezar a ver lo que es el desarrollo de la herramienta o cómo está desarrollada la herramienta para podérselos explicar. Voy a proceder a mover la herramienta. Y aquí se las voy a mostrar.
Sí, esta herramienta lo vamos a recorrer los pasos que se requieren dar. Como primer paso, parte de la responsabilidad, esto es muy importante, que dentro del equipo estratégico que ya se definió, el equipo acuérdense que hay un equipo de escenarios y un equipo de soluciones. Esta herramienta es 100% responsabilidad de ese equipo de escenarios. Entonces, a este momento del programa ya debe de haber nombres y apellidos y de haberse definido ya el rol de ese equipo. Y aquí en esta sección, que es parte de esta herramienta, es poner aquí los responsables de la planeación de escenarios. Y se van a colocar en esta parte. Y luego las líneas de los líderes, de esas áreas. Sí, prácticamente lo que hemos estado hablando, que internamente en la empresa estamos considerando que haya un responsable de finanzas, de clientes, fuerza laboral y de operaciones. Entonces, y un adicional que es de externos en esta sección. Entonces, aquí se procedería a capturar esa información. Posteriormente ya viene el despliegue de todo lo que son las variables que vamos a medir, ¿sí? Y son primeramente que lo que se tiene que llenar es los indicadores, que es esta parte. Los indicadores, como ya los decíamos, están clasificados en factores externos, o sea, lo que nosotros no podemos controlar, y inmediatamente después vienen los internos, que son finanzas, o sea, todo lo que son variables que tenemos internamente en la parte de finanzas, clientes, fuerza laboral, como lo comentamos, que es capital humano o recursos humanos, y todo lo que es operaciones. Y el equipo de escenarios tiene que voltear a ver, esto es una sugerencia, así aquí es muy importante que la empresa y que vea en qué industria, en este caso de factores externos, cuáles son los que le aplican, ¿sí? Como aquí es lo que estamos sugiriendo, y cuáles son los que le aplican y cuáles son los que tuviera que adecuar. ¿Sí? De aquí de entrada está sugiriendo la herramienta que son estos 4. Por ejemplo, ahorita que tenemos la parte de las restricciones oficiales con la pandemia, pues esa sería una que es, digamos, de prioridad tenerla. Y posteriormente, como siguiente paso, definir el valor actual, que es esta columna donde dice valores actuales. Y aquí se recomienda, que mucho nos preguntan eso, o sea, cuántos meses hacia atrás o el valor actual en qué mes, ¿sí? Entonces, aquí depende la variable que estemos capturando, sería 3 meses o 2 meses atrás o el mes actual, ¿sí? O el mes anterior, si ya se hizo el cierre. Y ahora sí, en esta sección que les decía, donde vienen los escenarios, tenemos el optimista, el negativo y el catastrófico. ¿Cómo lo vamos a capturar aquí? Es dependiendo de la variable, tenemos que definir con el equipo de escenarios cuál sería el límite superior y el límite inferior sobre lo que nosotros como empresa vamos a considerar un escenario optimista, que normalmente, o más bien aquí la idea o el enfoque es que sean condiciones positivas, o sea, condiciones normales a las que en las que nos movemos, ¿no? O sea, el movernos en ese escenario de optimista, ¿no? Y para ello, pues definir, dependiendo la variable, en este caso, por ejemplo, que es muy diferente aquí la de restricciones oficiales, está sugiriendo la herramienta que sea un semáforo, ¿sí? En este caso, el límite superior y límite inferior, pues no hay como tal un número, o sea, no hay como tal un número, sino pues los colores, ¿no?, del semáforo, ¿sí? En este caso, en el caso de optimista, nos movemos en un semáforo verde-amarillo. En un escenario negativo es cuando el semáforo nos marque naranja, estaríamos en ese escenario, y el catastrófico, que sería un semáforo
rojo, ¿sí? Donde nos están alertando de que tenemos que tomar decisiones. Acuérdense que mucho de esto es que la dirección pueda tomar decisiones hacia esas medidas de correctivas, ¿no? Y prácticamente esto es un ejemplo de factores externos, ¿sí? En el siguiente están las finanzas. Por ejemplo, estamos sugiriendo que sean las ventas, que es muy importante, y más en estos momentos donde las empresas han quebrado, si algunas empresas están por quebrar. Entonces aquí es muy importante estar constantemente monitoreando las ventas. Y en el caso de diferente del que vimos del semáforo, aquí sí se pueden poner variables, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en las ventas, estamos hablando de un porcentaje de ventas, ¿no? Si es un escenario optimista, ¿dónde me siento yo cómodo, sí, como empresa? Donde se pueden mover en mis ventas límite superior, límite superior. En el escenario negativo, ¿cuál sería una situación totalmente adversa donde se están cayendo mis ventas? Y definir esos porcentajes. Y el catastrófico, también definir ambos límites, superior e inferior, ¿sí? Y así nos vamos, la parte de clientes, la fuerza laboral y en la parte de operaciones. Aquí en esta parte les voy a recomendar mucho que aquí varía mucho lo que está sugiriendo la herramienta Wadhwani, porque aquí sí he visto en mi experiencia que tenemos que incluir aquí las variables que son propias de cada empresa, ¿sí? Por ejemplo, si es una empresa en este caso dice proveedores activos, son lo que sugiere capacidad de producción. Y por ejemplo, si es una empresa que se dedica a servicios, definitivamente este indicador no es el que se tendría de hecho no tendría sentido para una empresa de servicios. Entonces lo que hay que hacer es que el equipo de escenarios lo sustituya por la que haga sentido en su empresa. Y quizá aquí serían tomar más indicadores que hagan sentido, ¿no? Y definir sus 3 escenarios. Sí, muy bien. Y bueno, básicamente es la herramienta. Trae también para un mejor llenado un ejemplo. Sí, trae un ejemplo en esta sección. Aquí está. Este ejemplo de llenado, si se fijan, les va a ser muy útil para cuando estén definiendo sobre todo esta parte. Les ayuda mucho cuando son porcentajes, cuando son números, o sea, cuando son rangos, cuando son montos, y cuando pues son variables como un semáforo, o sea, que son de colores. Entonces aquí hay un buen ejemplo para que lo puedan llenar correctamente. Otra ayuda que está aquí en la pestaña que se llama indicadores, donde ya están las ligas, ¿sí? Sobre todo de los factores externos, donde se puede ir consultando. Acuérdense que parte de lo que comentaba mi compañero Juan es que hay que estarlo actualizando, y ya que se quede como una manera sistemática que el equipo de escenario lo esté actualizando. Entonces, esto también les ayuda a tener una consulta muy fidedigna, ¿verdad? De todo lo que se tendría que estar actualizando en temas más de factores externos, ¿sí? Y bueno, básicamente es la herramienta. Y hay algo importante sí que también les quería comentar de esta herramienta, es que con su consultor, es muy importante también este punto, es que hemos visto la necesidad de que tenga una parte que fuera abierta, y de esta forma, al ser abierta, se pueden ir adecuando esta herramienta a su empresa. Entonces, busquen con él cuál es la forma de poder modificar que es una sugerencia, y poder llegar a una versión óptima para ustedes. Muy bien, voy a regresar a la presentación ya para terminar.
Ok, finalmente los casos de éxito. ¿Cómo es un éxito en la instalación de esta herramienta? Pues hay que tener primero los aspectos clave a vigilar, que es evitar esa complejidad innecesaria, precisamente porque a veces quieren incluir o desgastarse mucho en los rangos. Sí me ha tocado que desgastan mucho en los rangos, y pues realmente es que vamos a ser muy claros, ver la historia, ¿verdad? Como dijo Juan, y definir esos rangos claros. Tener muy claros los objetivos, que aquí normalmente, si es una herramienta como le estamos proponiendo de toma de decisiones, tiene que ser muy alineada a lo que es la estrategia de negocio. ¿Sí? Si han definido la planeación, la tienen clara, entonces esta herramienta tiene que ir ligada, ¿sí? O lo que se define dentro de esas variables tiene que ir ligado a esos objetivos. Fuentes fidedignas, ya lo comentamos también, en caso de, sobre todo, factores externos, que sean fuentes actualizadas, fidedignas. Compromiso por parte de los responsables, definitivamente esa es la capacidad del programa Wadhwani, que dentro de la empresa se quede ya establecido esas prácticas, buenas prácticas que son, pero de manera sistémica, no que una vez lo hicieron, luego otra vez se les olvidó. Entonces es parte de ese compromiso de cada equipo el definir y actualizar esta herramienta. Ya lo dijimos también, la actualización de forma periódica, tener el sentido de urgencia, sobre todo si estamos tomando decisiones, y hacer un uso de la información correcta en toma de decisiones, sobre todo que la usen, ¿verdad? Porque a veces ahí está actualizada, pero nadie toma decisiones en base a eso. Entonces también la idea es cambio de mentalidad en utilizarlo ya en tomar decisiones con fuentes fidedignas. Y por último, ya como siguiente paso del programa, son estos 4 pasos que lo tienen que ver ya con su consultor asignado. Ellos tienen la capacidad para asignarles lo que le llamamos nosotros Solution Kits, que es el de planeación de escenarios. Cuando ustedes definan con ellos, ya en el momento en que tienen que bajar la herramienta, está dentro de la plataforma. Otro punto es precisamente trabajar con el equipo de escenarios para comenzar la investigación. Requisitar el formato, como ya les dije, está dentro de la plataforma, pero antes su consultor lo tiene que asignar. Y precisamente ya el último es continuar con el proceso periódicamente dentro de la organización, es decir, que se esté actualizando. Ok, pues por mi parte es todo. Creo que es una excelente herramienta que, bien utilizada, seguro que puede ayudar a tomar mejores decisiones. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias, Aida, también muy claro, y bueno, te agradecemos la exposición y obviamente, ¿no?, el beneficio que va a tener para todos los empresarios y su equipo el que utilicen la herramienta que les acabas de presentar, y bueno, pues agradecerles su tiempo y la oportunidad de entrar a sus empresas y darles todas estas recomendaciones.